Hola, en esta ocasión nos tocó hablar de urbanización, que es el proceso por el cual la población y el área de algunas ciudades se expanden. Usualmente esto se acompaña de una gran pérdida de las zonas rurales o de hábitats naturales, que se convierten en zonas residenciales o comerciales. El problema que conlleva esto es un efecto social negativo, ya que conduce a la sobrepoblación a causa de la construcción rápida de hogares. Esto genera un gran número de pobreza y desempleo. Las causas más comunes de la urbanización son las causas económicas, en las que los trabajadores se mudan a centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades económicas. La revolución industrial y el cambio subsecuente de los trabajos de agricultura a fábrica beneficiaron que las compañías instalaran fábricas en ciudades más grandes, ya que se evitaban la búsqueda de peones, contratando a personas locales. Frecuentemente existe una falta de recursos en las áreas rurales, como son centros médicos, lo que hace que estos mismos acudan a las ciudades. En los países en desarrollo, como los que se encuentran en África, el incremento en la población natural y la migración han sido grandes factores para la urbanización, ya que llevan a las personas lejos de casa a las áreas urbanas a medida que tienen menor capacidad de cuidar a sus crecientes familias, ya que las ciudades son el principal benefactor de dinero para esas familias, ya que las ciudades ofrecen mejor calidad de empleo, alimento, refugio y educación. Algunos de los efectos sociales negativos que trae consigo la urbanización es la estructura de la sociedad, como por ejemplo las gigantescas concentraciones de personas que compiten por recursos limitados. La construcción de hogares conduce a la sobrepoblación y al surgimiento de barrios pobres que experimentan problemas principales como la pobreza, sanidad deficiente, desempleo y tasas criminales altas. Adicionalmente, son afectados los recursos naturales importantes como el suministro de agua, lo que conduce a precios más altos y sostenibilidad ambiental general. Yo les voy a hablar sobre la relación que tiene la urbanización con el espacio geográfico. La urbanización más que nada es la acción y el efecto de urbanizar un terreno que antes era rural. Esto quiere decir de que por decir en una zona rural, pues empieza a urbanizarse cuando se empiezan a construir edificios, cuando se construyen casas, industrias, va creciendo su población, se va urbanizando y esto hasta a lo mejor llegarse a convertir en una ciudad, en una zona urbana. Y para considerar, hay ciertos criterios para considerar de que un pueblo se convierte en ciudad. Y estos criterios son el tamaño de su población, su economía, su densidad de población concentrada en ese lugar, las actividades económicas y profesionales y sus formas de vida. Por decir, aquí en Montemorelos se consideró ciudad hace muchos años, pero fue gracias a, pues, a muchos de estos aspectos que ya mencioné. Es una ciudad pequeña, pero sin embargo llegó a cumplir con algunos de estos y pues por eso se consideró ciudad, al igual que muchos otros pueblitos que ahorita son ciudades, pero son ciudades pequeñas. A mí me tocó el subtema de la urbanización a nivel nacional, que pues es uno de los subtemas muy importantes, que significa más que nada que en la condición subordinada y dependiente a lo largo del siglo XX, pues padeció México de ese reflejo. Y más que nada hasta el 50% a nivel nacional en la urbanización. También tiene que ver mucho la concentración, que históricamente refuerza y arrastra pues las demás funciones económicas, que son comerciales, financieras, de servicios y otras en especial, etcétera. También tiene que ver las políticas y las culturales de la capital del país. En ello, más que nada, pues produjo una relación de campo-ciudad, que pues extremadamente es desequilibrada y perversa. Entonces, pues tiene que ver mucho la industria, la urbanización en esa, que más que nada en toda la nacionalización y pues sobre todo la industria petrolera y eléctrica.
al gran metabolismo urbano y el pago de salarios también tienen mucho que ver, que descansaba en la posibilidad de obtener alimentos muy económicos para que a todas las personas alcanzaran ese tipo de nivel, por la forma en que el Estado, más que nada, obligaba a campesinos estructuralmente pobres que vendieran a sus productos a la gran cantidad, siempre por debajo de su valor. Continuando con la clase, ahora hablaré sobre la dinámica del proceso de urbanización estatal. El proceso de urbanización estatal en la entidad se asentó en la década de los 50, en donde la urbanidad representaba el 24.6% del total. En este entonces se inició la expansión de construcción de fábricas, de construcción de viviendas para los trabajadores. En sí se inició la urbanización de las zonas federales en el periferio de las zonas estatales. Entre 1960 y 1970 se dio a notar mucho el proceso de urbanización, pero se dio a notar mucho porque el proceso hubo una explosión demográfica en la que llegó mucha gente, nació mucha gente, habitó mucha gente, pero la urbanización fue muy lenta. Y esto fue lo notorio de esta fecha, entre 1960 y 1970, que hubo demasiada gente, pero el proceso de creación de fábricas, de creación de industrias, fue demasiado lento. Sin embargo, con el tiempo se logró alcanzar. Y bueno, pasando al periodo de 1980 a 1990, en base a la información que nos da el gobierno del Estado de México, dice que se observó una polarización cada vez más aguda entre la concentración de zonas urbanas. Es decir, que las zonas urbanas ya eran más notorias que las zonas rurales. Se empezaron a dispersar las zonas rurales porque se estaban expandiendo en gran manera las zonas urbanas. Nos dice que en 1980 una porción de la población urbana aumentó hasta un 79.4%. Y dice que con un 65% de ella asentada en 18 municipios del Valle de México. Es decir, que en el Valle de México se dio la mayor concentración de la urbanización en el periodo de 1980 a 1990. Y bueno, la información llega hasta el año 2000 en lo que es el proceso de urbanización en el área estatal, y nos dice que en el año 2000 se registraron más del 86% de zonas urbanas en el área estatal, lo que quiere decir que ya para el año 2000, desde 1970 al año 2000, se registró un crecimiento de más de 10 veces lo que se había tenido contemplado del área urbana al área estatal. Hablando claramente del proceso de urbanización estatal que se dio durante estos ciclos en el Estado de México. Esa es la información que tenemos. Los gobiernos de los municipios deben coordinarse con todos los actores públicos, sociales y privados para lograr un futuro sostenible en el que se garantice que todas las personas gocen de igualdad de derechos, de acceso a los servicios públicos básicos, de seguridad y bienestar. Ante los grandes retos que enfrentan los gobiernos municipales del país, es necesario fortalecer sus capacidades institucionales. Solo si tenemos municipios fuertes podremos tener una nación sólida, fuerte y con un futuro mejor. Algunas de las acciones que los gobiernos municipales mexicanos pueden hacer serían ordenar el desarrollo de sus territorios a partir de una correcta planeación urbana, gestionar ante los gobiernos estatal y federal estrategias que permitan el acceso a viviendas adecuadas con servicios básicos, abrir causas a la participación ciudadana, proteger y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de su población, garantizar la igualdad y la equidad, combatiendo la discriminación en todas sus formas, así como empoderar a los individuos y las comunidades.